¿Sí? Son las 7, falta la mitad que ingrese. De ahora en más voy a empezar a ser más estricto porque no logro que todos se conecten antes de esta hora. Lamentablemente. O sea, a las 7 de la mañana están empezando a ingresar y le vamos a tirar 10 minutos haciendo esto. Por lo menos. Bueno. Por favor, prendan sus cámaras, así nos saludamos. Por favor, las cámaras faltan un montón. Mientras siguen ingresando. Buen día a todos. De mientras, buenos días, ingeniero. Saben, es del lunes, del lunes próximo, aparentemente hay un paro indefinido. Así que también parece haber problemas en los presupuestos de la universidad. Así que con mayor razón creo que tenemos que acelerar, ¿no? Por eso es el tema de los horarios que enfatizo. Por favor, a esta hora ya yo debería estar dando la clase y con todos los alumnos adentro de esta pantalla. O sea, estoy dándole a aceptar cada no sé cuántos segundos y sigo, y yo no puedo dar una clase así. Estoy dando a aceptar y ya hay otros ingresando. Así que bueno, no sé si escuchan, pero es cada segundo. Entonces, sí, falta la mitad que ingresen. Más de 30 alumnos falta que ingresen. Bien, entonces debemos acelerar, no sé cómo se va a desarrollar el escenario nacional. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, voy a acelerar un poco más. El día de hoy vamos a tratar de llegar, me he puesto como un objetivo, llegar hasta la tabla más o menos, hasta la tabla 4.11. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que empezar ahorita. Muy bien, jóvenes. ¿Han podido bajar el documento del proyecto de la plataforma? ¿Sí? Un dedo así. Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien, entonces, en el... Recording in progress. En el documento que han bajado, ¿sí? Enseguida lo voy a poner en pantalla. Hemos visto hasta la clase anterior lo que habíamos llamado balance energético y determinación de los factores de diversidad, ¿verdad? Sin embargo, hoy vamos a leer rápidamente el escenario de este proyecto, ¿sí? E inmediatamente vamos a ir a ver
de cuánta plata se trata este proyecto, porque vamos a, de ahora en más, a manejar en términos económicos el proyecto, ¿verdad? Vimos balance energético la clase pasada. Enseguida les voy a poner un gráfico donde van a poder ver las energías en cada punto del proyecto, y también el de potencia, y ahí en el de potencia les voy a mostrar los dos conceptos respecto a las potencias. La potencia máxima registrada en cada punto de consumo y la potencia con la que en ese punto, ¿sí?, se aporta cuando se da la máxima del sistema. ¿Sí? Acuérdense que eran los conceptos de potencia que necesitábamos tener en claro para aplicar el factor de diversidad, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles en pantalla que es este de aquí. Bien. Esto lo voy a leer rápidamente porque no necesita más explicaciones que lo que está escrito ahí. ¿Sí? El objetivo de este capítulo es ejemplificar hipotéticamente el cálculo de costos, ¿sí? Utilizando valores que no están lejanos de la realidad, pero obviamente no es un caso de la vida real, ¿sí? Pero trata y busca y presenta todo el flujo de este negocio, que es generación, transporte y distribución en media, distribución en media y en baja, con los actores más representativos como consumidores en ambos niveles de tensión, media y baja. ¿Sí? Se establece una capital, o sea, una ciudad de 300.000 a 400.000 habitantes, alimentada por una central térmica situada en la capital, o sea, en la ciudad, ¿sí? Complementada por centrales hidroeléctricas situadas en las montañas, ¿sí?, a cierta distancia de la ciudad, lo que hablábamos la clase pasada. Hidroeléctrica, ¿sí?, determinada por la geografía de la región, pero las centrales térmicas situadas dentro de la ciudad porque lo permiten. ¿Sí? La red, por lo tanto, comprende dos centrales. Una algo alejada del centro de consumo y es una central hidroeléctrica con 3 grupos de 3 megavatios de potencia unitaria, con una potencia, por lo tanto, total de 9 megavatios. La capacidad geométrica del embalse y su capacidad útil en agua en un año medio son capaces de producir 27 millones de kilovatios hora, ¿verdad? Y la otra central es diésel eléctrico, que está situada cerca del centro de consumo y equipada con 6 generadores de 1,8 megavatios de potencia unitaria. Y su potencia total, por lo tanto, 10,8 megavatios. ¿Ya? La potencia nominal en kVA de los grupos hidroeléctricos es de 3.350 kVA cada uno, mientras que cada diésel generador tiene una potencia nominal de 2.250 kVA. Comparando estas cifras con las potencias en kilovatios, ¿qué se puede calcular? El factor de potencia. ¿Verdad? ¿Qué más? A ver. Existe una línea aérea de 110 kilovolt que une a la central hidroeléctrica, que está alejada de la ciudad, con la central diésel.
O sea, la producción de la hidroeléctrica es transportada hasta el centro de la ciudad y se une, vamos a ver más adelante, que se une a la producción de la central térmica, la diésel, en algún punto, y desde ese punto recién se empieza a distribuir en media y en baja tensión. Sí. ¿Qué más? A ver. La red de distribución de media tensión es de 11 kilovolts e incluye 5 subestaciones, B, W, X, Y y Z. Existen 3 categorías de consumidores alimentados a esta tensión, o sea, a media tensión, a partir de las subestaciones W, X y Y. No se trata de 3 categorías de consumidores, pues desde el punto de vista de la compañía, 2 de ellas son consumidores individuales. Los consumidores en media tensión son los siguientes. Consumidor A es un pequeño poblado remoto que recibe un suministro globalizado. La energía, espérenme un segundo. Quiero darles un dato. Sí. La energía medida en la subestación Y es comprada de forma global por el ayuntamiento o alcaldía de este poblado. Siguen ingresando los alumnos. Pero la compañía suministradora ha proporcionado y costeado la línea de alimentación a 11 kilovolts desde la subestación Y hasta un punto determinado, a partir del cual la distribución corre a cargo y es responsabilidad del ayuntamiento o de la alcaldía. ¿Sí? Por esto, este texto que acabamos de leer, ¿sí? Fíjense que la distribuidora, este párrafo dice que pagó la línea, ¿sí? Desde un punto que pertenece a la distribuidora hasta otro punto que es el mismo poblado, y de ahí el poblado se encarga de distribuir. Por esa construcción, ¿sí? Por lo que está especificando en este párrafo, ahí pónganle una nota, si quieren. Más adelante, cuando se estén haciendo los cálculos de las tarifas finales, ¿sí? A este usuario se le va a añadir un costo adicional por esa línea. O sea, más adelante, cuando aparezca ese valor, es por este párrafo. Este párrafo vendría a ser como el contrato que están estableciendo entre el distribuidor, ¿sí? Y este usuario A, que es un pueblo. En este ejemplo es un pueblo. ¿Ya? Usuario B. Usuario B. Se me movió la pantalla aquí. Usuario B. Es una categoría de consumidores constituida por empresas industriales con una potencia instalada superior a los 100 kilovatios. Existen 8 de estas empresas, todas ellas situadas en un polígono industrial cercano a la subestación X. Usuario C, un gran complejo industrial situado cerca de la subestación. Otro alumno ingresando. Situado cerca de la subestación W con una potencia instalada de 2000 kilovatios, que se beneficia de una tarifa más ventajosa que los consumidores de la categoría B por la importancia de su consumo y a su elevado factor de potencia. Todos los consumidores de la categoría B, así como el consumidor C, tienen sus contadores, sus medidores conectados a 11 kilovolts. Cada uno de ellos
Cada uno de ellos ha corrido con todos los gastos de compra y montaje de sus transformadores, su equipamiento de media y baja tensión y toda su red de distribución. Cada una de las 5 subestaciones tiene sus transformadores reductores que alimentan a 400-230 volt las redes de distribución local y a través de estas a las siguientes categorías de consumo de baja tensión. 1. Usuarios domésticos. 2. Usos comerciales. 3. Pequeña industria. 4. Estaciones de bombeo. Vendrían a ser como las de Zaguapac. Y alumbrado público. Bien, aquí en el 5 hay otro contrato. Este lo vamos a leer. La compañía eléctrica tiene un contrato firmado con la alcaldía en virtud del cual se compromete a instalar, poner en servicio y mantener todo el sistema de alumbrado público, sustituyendo a su costo las lámparas que se fundan, se quemen. La alcaldía, el ayuntamiento, por su parte, le abona a la compañía el importe de todos los gastos financieros derivados del capital invertido. Este también es un contrato. O sea, la categoría de alumbrado público de ese pueblo hizo este contrato con la distribuidora y la distribuidora se va a cobrar a través de las tarifas ese servicio de mantenimiento. O sea, también en un momento determinado se va a transformar en un monto económico, ¿sí? El cual va a ser considerado más adelante en las tarifas para esta categoría de alumbrado público. ¿Okay? Entonces, cuando lo hagamos, es por lo que está escrito aquí. El balance energético, sí, ya lo explicamos en la clase anterior, así que ustedes van a leer de nuevo, pero aquí en el cuadro 1, ¿sí? El primer cuadro, que lo van a hacer ni bien termine esta clase, muestra que tenemos como datos, ¿sí? Estos consumos, ¿sí? Determinados a través de datos históricos, ¿sí? Que cada año se van afinando, se van proyectando, pronosticando o estimando, ¿verdad? Y yo les había dicho que el dato de los consumos por los consumidores, deberíamos igualarla a la de la producción hidroeléctrica y térmica, ¿sí? Cuando lean el texto van a ver que el primero considerado de los dos generadores es el hidroeléctrico. ¿Se acuerdan? 27 en millones de kilovatios horas por año. ¿De dónde sale ese 27? Recién lo hemos leído como dato acá. ¿Lo ven? Ese 27 millones de kilovatios hora es lo que está aquí. Y lo de los consumos, por acá, en el texto se los doy como dato, por lo tanto, el balance energético, ¿sí? Se lo compensa con central térmica. ¿Por qué? Por las razones que ya habíamos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Y a medida que va creciendo la demanda, se va supliendo a través de centrales térmicas que se irán instalando a medida que va creciendo el sistema. ¿Sí? Porque ya no podemos construir más centrales hidroeléctricas según la geografía del país y todo lo que hemos hablado anteriormente. Bien, balance energético, ya lo vimos.
Posteriormente, sí, las demandas de potencias, ¿se acuerdan que vimos? Potencia instalada, potencia máxima registrada en algún momento y tercer concepto, la potencia con la que cada consumidor aporta en el momento que se da la máxima del sistema. Sí, esa era la curva que habíamos graficado la otra clase. Todo el cálculo de los factores de diversidad, basados en la teoría que expliqué la clase pasada, está en estas páginas que estoy recorriendo, ¿sí? Para finalmente plasmarlo en este cuadro. Fíjense, la categoría A tiene factores de diversidad. Los factores de diversidad están aquí en esta columna. ¿Sí? Igual a 1, 1,3. ¿Cuál era el que un alumno dijo, esta categoría viene 0, 0 y de pronto se activa todo, de ahí continúa y luego baja a 0? ¿Cuál era esa categoría? El alumbrado público, ingeniero. Bien. Y cuando eso sucede, la máxima demanda y se mantiene máxima atravesando el momento cuando se da la máxima de todo el sistema, entonces aporta con su máxima a la máxima del sistema. ¿Cuánto tenía como factor de diversidad esa categoría? ¿Qué valor? 1. ¿Cuánto? 1. 1. Era alumbrado público, aquí lo tenemos. Y miren su factor de diversidad. 1. ¿Lo ven? ¿Cómo se determinó? 150 dividido 150. El otro que también era bien significativo o ejemplificativo para entenderle el concepto de factor de diversidad, ¿cuál era? Esa industria que dijimos que negoció y movió sus procesos, ¿se acuerdan? Para no tenerlos todos en el máximo, en el tiempo donde se da el máximo, sino que movió y era una industria. Y fíjense cómo acá se ve reflejado con un factor de diversidad igual a 2. ¿Lo ven? Su máxima registrada es este. Sí, pero miren cómo él se esfuerza y eso se refleja en un factor de diversidad igual a 2. Entonces este cuadro, ¿sí?, resume todo eso. ¿De acuerdo? Esperen un segundo. Bien. Quería mostrarles un gráfico que resume esto para que déjenme que comparta otro gráfico. ¿Dónde está? Ya, primero a ver. Están viendo ahí un gráfico, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Están viendo un unifilar? ¿No? A mí me sale cargando. Igual a mí. Estoy compartiendo, pero... Cancela y vuelve a compartir, ingeniero, se la geó. ¿Dónde está mi gráfico? Ahí deberían estar viendo.
Ahora sí ya le aparece, ingeniero. Ya. Fíjense cómo este es el diagrama de potencias demandadas. ¿Ok? Está la central hidroeléctrica, ¿sí? Con los valores. Estas son, ¿sí? Fíjense, las máximas potencias demandadas en cada punto en megavatios, ¿sí? Que son los valores. Fíjense que en cada punto hay dos valores. Uno sin paréntesis y otro entre paréntesis. En todos los puntos de consumo. ¿Ven? Sin paréntesis y con paréntesis. Bien. ¿Quiénes son los valores sin paréntesis? Los valores sin paréntesis son las máximas demandas de potencia registradas en ese punto. ¿Sí? ¿Qué viene a ser? ¿El M mayúscula o el M minúscula es? Según la fórmula del factor de diversidad. La minúscula. ¿Ah? Los M El M mayúscula. Los M mayúsculas. Y los valores entre paréntesis son los valores con que en ese mismo punto de consumo se registraron cuando se dio la máxima del sistema. ¿Sí? Son los M minúsculas, los valores con paréntesis. Entonces, fíjense, el alumbrado público también tiene ya en valor 0.15 y 0.15 con paréntesis. ¿Lo ven? Acá. ¿Sí? Muy bien. El otro gráfico que también van a tener en sus apuntes es el de las energías. Se me mueve, ¿no? Sí, ahí lo están viendo, creo, en pantalla. Diagrama simplificado de distribución y balance energético en megavatios hora. ¿Sí? Aquí tienen, por lo tanto, los valores. ¿Sí? Esto es energías en megavatios hora. ¿Sí? Acá están los 27 de la hidro, 16.5 de la térmica. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Déjenme que ponga nuevamente. Ya. Ahí están viendo el documento, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Entonces, hasta el cuadro 4.5, ¿sí? Resumimos todo el concepto de los factores de diversidad. Bien. Posteriormente, vamos a dar los datos de el número de consumidores y el número de medidores. ¿Sí? Y obviamente puede que no sean iguales en cantidad. ¿Por qué? Porque un consumidor es un nombre y un apellido, y un medidor, ¿sí? Es un número de serie, ¿sí? Donde un consumidor puede tener dos medidores asignados a su nombre. ¿De acuerdo? Y más adelante vamos a ver que la diferenciación de estos dos conceptos nos va a llevar al cálculo del primer costo fijo de la teoría trinomia, ¿sí? Para su cálculo, ya sea usando la cantidad de número de consumidores o el número de medidores. Enseguida
En esta clase vamos a acabar justamente en usando ese concepto. ¿Sí? O sea, vamos a usar ya sea la cantidad de consumidores o la cantidad de medidores. La tabla 4.6 o la 4.7. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de entrar en ese cálculo, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir en esta clase? Para que puedan tener la idea general de dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir, por lo menos en esta clase. ¿Sí? La teoría del costo trinomio, ¿se acuerdan que tenía 3 costos? 2 de ellos eran costos fijos y uno variable. Variable por energía y uno de los 2 costos fijos era por, ¿cuál era? Uno era por máxima potencia demandada y el primero de esos 2 costos fijos era aquel que se generaba por el simple hecho de ser usuario, ¿se acuerdan? Poda de árboles, la lecturación de los medidores, ¿se acuerdan? Bien. Hoy día vamos como objetivo llegar a determinar el primero de esos 3. Aquel que es atribuible por ser un consumidor. ¿Y cuándo se transforma en un consumidor? Cuando solicita un medidor. ¿Sí? O sea que hoy día vamos a buscar o vamos a necesitar encontrar un monto económico, ¿sí? Para dividirlo ya sea por la cantidad de consumidores del cuadro 4.6 o, teoría alternativa B, dividir ese monto económico por la cantidad de medidores del cuadro 4.7. ¿Sí? Tenemos que hallar ese monto económico. Ahora, ese monto económico, ¿sí?, es una parte de todo el monto económico que todo este análisis, este proyecto, ¿sí?, considera. Por lo tanto, antes de hallar ese pequeño monto económico, tenemos que saber cuánto es todo el monto económico. ¿Sí? Y ese es el paso que vamos a dar enseguida. Y para saber cuál es el monto total del proyecto, lo vamos a dividir en 2 conceptos. ¿Sí? El primer concepto le vamos a llamar gastos anuales. ¿Sí? Gastos anuales corrientes. ¿Sí? Y la otra parte, gastos financieros. ¿Cuáles son estos 2 conceptos? El cuadro 4.8, ¿sí? Aquí yo les doy, o el proyecto ya tiene los datos, ¿sí?, de lo que vienen a ser los gastos corrientes anuales versus los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Recuerden que yo cuando expliqué de dónde viene el dinero con el cual la distribuidora podría mover el negocio y sobre todo para lo que es la potencia instalada, ¿sí?, podía incurrir en préstamos, ¿verdad? Lo cual, si no tenía una cobranza de lo que ya había vendido en energía, ¿sí?, a cada usuario, si tenía demoras en cobrar, se iba él a demorar en la recaudación y por lo tanto en pagar sus deudas financieras por préstamo, ¿verdad? Bueno, entonces del monto total del proyecto tenemos los gastos corrientes que están plasmados en este cuadro 4.8. Fíjense cómo, lo voy a agrandar, fíjense cómo tenemos combustibles,
y lubricante para los grupos diésel, sueldos y salarios del personal de explotación para la central hidroeléctrica, central diésel, distribución en alta, distribución en baja, servicio a los abonados. Otra subdivisión, reparaciones y mantenimiento de la presa, de la central hidroeléctrica y obra civil, líneas de transporte, central diésel, incluyendo edificios, red de distribución de alta tensión, red de baja tensión, medidores y servicios, alumbrado público, incluyendo la sustitución de lámparas, ¿se acuerdan el contrato? Administración, y dentro de administración, gastos generales y departamento de facturación. Haciéndose un total de ¿cuánto? 915.500. O sea que los gastos corrientes de este proyecto son 915.500. Bien. Pero dijimos que hay otro concepto que también genera gastos. Y aquí en el inciso G le llamamos gastos financieros. Esos gastos financieros, ¿sí?, los vamos a ver plasmados y detallados, ¿sí?, en el cuadro 4.9, ¿sí?, bajo dos criterios. ¿Cuáles son esos dos criterios? La columna 4, ¿sí?, y la columna 7. ¿Cuál es el concepto detrás de la columna 4? El concepto es que a un interés del 6%, ¿sí?, un banco, una entidad financiera, le financió el capital invertido para cada uno de estos ítems. Los ítems son la columna 1, ¿sí? El capital invertido para cada ítem está en la columna 2, ¿sí? ¿Y cuánto este préstamo le significa anualmente a este interés? Son los valores de la columna 4. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Si tienen una calculadora, por favor. Y aquí es donde, por favor, tienen que tener en claro que las tablas en Excel que me van a presentar al final como proyecto, no es copiar los números así como los están viendo en la pantalla. Tienen que haber cálculos. Por ejemplo, cuando yo vea el Excel que me van a enviar, estos valores de la columna 2 son datos, yo voy a ver números, pero en la columna 4 tengo que ver una fórmula. Saquen el 6% de este valor, por favor, de 3.600.000. Apaguen sus micrófonos, por favor. Es 216.000. ¿Calcularon? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es el 6% que es el interés? 216.000. De los 3.600.000, les da esto, ¿verdad? Sí, a mí me da ¿Sí? al 6%, sí. Entonces, la columna 4 se determina de esa manera, utilizando los valores de la columna 2 y 3.
¿Y cuánto es el monto total? El monto total por intereses al 6%. ¿Cuánto es el monto total que la distribuidora tiene que pagar? ¿Cuánto es el monto total? Lo están viendo ahí en pantalla. ¿Cuál valor es? ¿5 millones tanto? ¿Eso? ¿Cuánto? Acabamos de calcular la columna 4. Cada valor de esto. ¿Cuál es el valor total de la columna 4? Caramba, les va a picar ahí si fuera una víbora y no lo ven. Ese 259.740, ingeniero. Claro. Eso. ¿No ves? Aquí dice totales y el total de la columna 4 es este. 800. Por lo tanto, ¿cuánto es en el proyecto el gasto por intereses adquiridos a través del banco? ¿Cuánto? 859.740. Bien, pero hay otro gasto que se genera. Ingeniero, Sí. disculpe una pregunta. Sí, Lo que hemos calculado, ese interés es anual, ¿no es? ¿O no? 3 al año. correcto. ¿Ya? O sea, estos valores de acá son multiplicando estos de acá, los de la columna 2 o 3, ¿no? Porque no tienen subtotales aquí, por ejemplo. Acá tampoco, ¿sí? Multiplicando 0,06 por cada uno de estos valores y le van a dar estos valores. O sea, la matemática es sencilla. ¿Ya? Ese es el primer concepto, ese es el primer gasto, ¿sí?, financiero en el proyecto. ¿Cuánto es su valor total? Este de acá. El segundo gasto financiero se da por la depreciación de cada uno de estos ítems. O sea, tienen una vida útil. Con el transcurso de los años se deteriora y conceptualmente pierde su valor. ¿Sí? Por lo tanto, hay una tabla que la ley de electricidad establece como vida útil en años, que es la columna 5, y que en valores porcentuales esos años también tienen un equivalente. ¿Sí? ¿Qué equivalente porcentual? Entonces, fíjense cómo la cantidad de años de vida útil que esa tabla da, la refleja en un valor porcentual que al multiplicar el valor porcentual por el capital invertido les va a dar la columna 7, que ya es un valor en dólares por año. ¿Sí? Es decir que supuestamente en 60 años con este monto podríamos, ¿sí?, restablecer el capital invertido, o sea, construir reemplazar lo que estamos diciendo bajo este concepto, que en 60 años ya no va a servir, se lo va a dar de baja. ¿Ya? Entonces, este es un concepto bien discutido, ¿no? Porque de acá a 60 años, difícil saber, ¿no? Mientras más inestable es el país, difícil saber si con este ahorro anual vas a poder volver a reconstruir todo esto que hoy te está costando ese valor. ¿No? Siempre imagínense que quien establece estas tablas si fuese el distribuidor, va a querer que sean lo más alta posible. Si fuese
el ente regulador va a querer que sea lo más bajo posible, ¿no? Entonces hay un dilema ahí, ¿no? Pero bueno, el concepto es este. Entonces, ¿cuál es el total de los gastos financieros por amortización? ¿Cuánto es el valor total? 121.000. 121.948. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Bien, por lo tanto, hemos visto los gastos corrientes y los gastos financieros. Los gastos financieros son dos, que los acabamos de ver. Entonces, ¿cuánto es el total del proyecto? Suma. Y acá en el cuadro 410 resumimos lo que hemos visto. ¿Cuánto eran los gastos corrientes? Acuérdense, ese está acá en la tabla 48. ¿Cuánto era? 915.500, ¿no es? Sí. Ya ese, fíjense, está aquí. Otra vez lo traemos de esa tabla y el valor es 915.500. Y recién acabamos de ver en la tabla 4.9 por intereses 859.740 que los traslada aquí, y por amortización que los traslada aquí, haciéndose un total del proyecto, ¿cuánto? 1.897.188 dólares. Entonces ese es nuestro monto total del proyecto que vamos a manejar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces ya hemos llegado a definir ese valor. De ese valor, en la clase de hoy, tenemos que sacar, ¿se acuerdan el gráfico de 3 dimensiones? Lo voy a poner, espérenme un segundo. ¿Quién es ese 1.897.188? ¿Quién es? En este gráfico de aquí que les voy a poner enseguida. Espérenme. En el gráfico que voy a poner enseguida, quiero que me digan quién es ese 1.000.000. ¿Ven algo en pantalla? Está cargando, ingeniero. Ya no sé por qué pasa eso. No sale en este. ¿No? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Sí, sí. No sé cómo lo hice. Bueno, no importa. Ese 1.000.000, están viendo el gráfico de colores, ¿no es? El verde, rojo, azul, celeste. Sí, se ve, ingeniero. Bien, que no sé cuál gráfico había puesto. Bueno, acá, ¿cuál es ese 1.000.000? $1.897.188. El dorado. El amarillo. ¿Ah? El amarillo, ingeniero. Dorado. El color. ¿Este de acá? Sí, ingeniero. No. ¿El No. azul? Peor. No adivinen, pues, razonen. A ver. Si estamos diciendo que ese valor, Sí, ingeniero, que es la 1.800.000, suma del verde, del rojo y del azul, porque dice costos. eso es. Estamos hablando de dólares, recién dijimos 1.800.000 dólares. Es el azul. Y el único eje de costos o de dólares es este. El otro, ¿cuánto es el eje del otro? Kilovatios. Y el otro, kilovatios hora.
Y este valor de acá, el que primero dijeron, el amarillo, ¿sí? Fíjense que es la hipotenusa de este triángulo, miren. Y si es la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Es la tangente de este ángulo. Y la tangente es cateto opuesto, ¿verdad? Dividido el adyacente, que es este de acá, energía. Entonces, este amarillo, ¿qué unidades tiene? En dólares por Dólares sobre kilovatios hora. Entonces, no es dólares solo, este amarillo. Sin embargo, la pregunta que les hice es, ¿dónde en este gráfico están reflejados los 1.897.188 dólares? Y yo les dije que ese valor era el monto total del proyecto que vamos a manejar. Y según la teoría que hemos visto, el monto total vendría a estar en este eje de costo y representa la sumatoria de costo fijo 1, costo fijo 2 y costo variable. ¿Me siguen? Y hoy día vamos a determinar este valor costo fijo 1, el verde. O sea, de alguna manera tenemos que desglosar este monto total que lo tenemos entero, no lo tenemos particionado. Sabemos que vale ese monto total, pero no sabemos cuánto de verde, cuánto de rojo, cuánto de celeste. No sabemos cuánto es el costo fijo 1, ¿sí? No sabemos cuánto es el costo fijo 2, no sabemos cuánto es el costo variable, pero sí sabemos cuánto vale su sumatoria. ¿Se entiende? Entonces, algo tenemos que hacer con el total para poder saber cómo está particionado. ¿Sí? A ese hacer algo le vamos a llamar asignación primaria de los gastos totales anuales. Asignación primaria. Es como decir, tengo un fajo de cartas total, el 1.897.188 dólares vendría a ser el mazo completo de cartas. Y la asignación primaria sería agarrar ese mazo y dividirlo de alguna forma que me permita ver cuántas cartas no sé, de caballo, de triángulo tengo, de costo fijo 1 tengo. ¿Entienden? Yo tengo que distribuir esas cartas de tal forma que me permitan ver cuánto tengo de costo fijo 1. ¿Ok? Esa asignación primaria de los gastos anuales. Sí, déjenme buscar de nuevo el documento. Se me pierde, cheque. Voy a ir cerrando algunos gráficos, que es por eso que se me complica. Tengo muchos gráficos. A ver. Espérenme. Voy a cerrar el de energías. El de potencia también. Bien, ahora están viendo el documento de nuevo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, este monto total, ¿sí? Es la sumatoria de los trinomios. Entonces, la asignación primaria de estos gastos totales, ¿sí? Ustedes van a leer acá todo esto que yo estoy pasando, ¿sí? Y
lo presentamos ahora distribuido de esta manera. ¿Lo ven? El cuadro 411. ¿Lo están viendo ahí grande en pantalla? Lo agrandé para ver el cuadro más grande. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. E incluso déjenme, voy a ponerlo en una página, ahí mejor. Bien, ahí se ve solo el cuadro y grande. ¿Verdad? Fíjense, tenemos el mismo monto total, ¿verdad? Columna 8, última fila, ¿lo ven? Sí. El mismo monto total. Pero, ¿qué hemos hecho? Lo hemos distribuido, ¿sí?, bajo estas columnas, bajo estos conceptos. ¿Cuánto de ese monto total tengo de producción? ¿Cuánto de transporte? ¿Cuánto de distribución en alta tensión? ¿Cuánto de distribución en baja? ¿Cuánto en servicio de abonados? ¿Y cuánto en cuentas especiales? El concepto de cada uno de estos ítems está en las páginas que ustedes van a leer, en las 2 páginas anteriores, ¿sí? Y los valores están en las tablas anteriores que acabamos de ver. O sea, los valores que están viendo en la tabla 411 han sido traídos, ¿sí?, de las tablas que anteriormente vimos. Les quiero por ejemplo, miren, vamos a ver unos cuantos para que se ubiquen. Este valor de acá, $34,000. ¿De dónde sale? ¿Cómo se lee este cuadro que tenemos en pantalla? ¿Qué es ese valor? Obvio que dice 34,000, pero ¿qué es ese valor? ¿Es lo que se gastó en qué? Salario. En la producción. ¿Más fuerte que? En salarios dentro de la producción en la central hidroeléctrica. Perfecto. Muy bien. ¿Y de dónde salió? O sea, cuando yo me pare en el proyecto que ustedes me van a dar, yo en el Excel voy a ver 34,000, pero cuando yo vaya con mi mouse y me pare ahí, yo tengo que ver una fórmula que dice lo traje de esta tabla. ¿Conocen el Excel, no es? ¿Cómo es? Entonces, yo visualmente voy a ver 34,000, pero cuando yo corrija su proyecto, yo me voy a parar ahí y esa casilla me tiene que traer ese valor de otra casilla. ¿De dónde? De la casilla de los gastos. Aquí, miren, cuadro 4.8. Producción. ¿Qué es la producción? La hidroeléctrica es la que produce la energía o la térmica. La central hidroeléctrica, ¿cuánto tiene en sueldos y salarios del personal de explotación? La central hidroeléctrica, ¿cuánto tiene? 34,000. ¿Lo ven? Y la central diésel, lo mismo en producción, en sueldos y salarios, 60,000. Entonces, fíjense cómo producción, columna 2, salarios y sueldos del personal de explotación. ¿Cuánto era la hidroeléctrica? 34,000. Y la diésel, 60,000. ¿Lo ven? ¿Cómo lo está trayendo?
por ejemplo, en distribución, dice que es distribución en alta, pero ¿qué ítem? Distribución en alta, salarios y sueldo del personal de explotación. Sueldos y salario del personal de explotación, pero distribución en alta y en baja, 25.000 y 25.000. ¿Lo ven? Sí. Por ejemplo, lo mismo, sueldos y salario del personal de explotación, pero para servicios de abonado, ¿cuánto es? 95.000, ¿lo ven? Vamos a ver allá, a ver. Servicio de abonados, columna 6. Servicio de abonados, 95.000. ¿De acuerdo? Y así cada uno de ellos. Pero hay un gasto, ¿sí? Que está el gasto y que hay que prorratearlo porque no hay, son gastos que van bajo el ítem administración, gastos y gastos generales. O sea, sabemos, es como la caja chica de la empresa, ¿no? Ahí pagan taxis, salteñas, todo lo que, o sea, se le pone gastos generales porque, bueno, cada empresa puede definir el concepto de qué es para ella gasto general. ¿Sí? Entonces, en este proyecto ejemplificativo también se lo hace y adrede se lo introduce para luego decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo repartimos en este? Es como la fiesta, ¿se acuerdan? La fiesta que simulamos. Como decir, qué sé yo, cuánto gastó en taxi, y de pronto llovió y se enfermó y tuvo que, el que se hizo cargo de la fiesta, pagarse sus remedios de su gripe que le dio por hacerse cargo y mojarse ese día. Entonces, eso no es ni la Coca-Cola, ni el cigarrillo, ni la hamburguesa, son gastos generales que el administrador tuvo por ser el administrador que asumió todo el... ¿No? ¿Me entienden? Entonces, cada empresa tiene un concepto de qué es lo que son gastos generales de administración y también están regulados. Entonces, en el proyecto adrede, esos gastos generales se los introduce aquí, miren. Administración, gastos generales. ¿Cuánto es su valor? ¿Cuánto valen? 165.000. 165.000. ¿Ya? Entonces, esos 165.000 hay que determinar conceptualmente cómo los vamos a distribuir. Y los vamos a hacer de esta manera, o sea, la manera en que vamos a hacerlo nos dan estos valores que estoy remarcando en celeste para cada uno de estos ítems que yo determiné, que yo determiné en cada una de las columnas de las 2 a las 7. Lo cual quiere decir que de los 165.000, 107.780 son para producción,
1.840 son para transporte. Para distribución en alta tensión, 10.360 y así sucesivamente hasta cuentas especiales que son 2.420. Ahora, ¿cómo hago yo para dividir y decir que de estos 165.000 le corresponde esto a producción, esto a transporte y así? ¿Cómo? Bueno, y aquí quiero que me acompañen con sus calculadoras. ¿Sí? ¿Cuánto les da la suma de todo? Bueno, pucha, no puedo marcarlo aquí. La suma de esto, no sé si están viendo en pantalla. Sí, ingeniero. Los 150, o sea, todo lo que está dentro de este cuadro que estoy remarcando con el mouse. ¿Lo ven? O sea, todo lo que se gastó en producción, transporte de la columna 2 a la 7, de la fila 1 a la 15. Sumen. Hagan ese ejercicio. ¿Entienden? 715.500. Eso, correcto. 715.500. Sí, sí. Es la suma de los valores que están de la columna 2 a la 7 y filas de la 1 a la 15. Una forma más rápida, no sé cómo lo hicieron, pero Ay, ahí estaba. la columna 8 tiene el resumen Todo sumé con el de arriba. por línea, por fila, perdón, desde la 2 a la 7, o sea, ¿lo ven? 715.000. O sea, sumando la columna 8 de la fila 1 a la 15, o sea, sumando este valor más este, le da ese 715.500, que es lo mismo si suman todo lo que está acá adentro. ¿Ok? O sea que ese es el total desde la columna 2 a la 7, filas 1 a 15. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sumen. Ahora sumen por el total por columna de la fila 1 a la 15. O sea, de esos 715.500, yo quiero saber cuánto le corresponde a la columna 2, a producción, cuánto a transporte, cuánto a distribución en alta, distribución en baja, abonados y especial. Del total, cuánto le corresponde a cada uno. Ese valor sumen. O sea, este de acá, más este de acá, más este de acá, más 6.000, más 60, más este de acá. ¿Cuánto es de la columna 2? ¿Cuánto les da? 401.000. ¿Qué columna es esa? La columna número 2 de producción, ingeniero. No. ¿Qué sumó la A mí columna me 2? da 467.000. Ese es el valor. Revise el primer joven. Es este valor, más este valor, más este valor, más este y más este. Ese es el total de la columna 2 de la fila 1 a la 15. 467.000. Sí, sí. Correcto. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya. Y para la columna 3,
1000 nomás. Solo 8.000. ¿Ah? 8.000. 8.000. La columna Para 4, 45.000. La columna Bien. 5, 69.000. Correcto. La columna 6, 116.000. Columna 7, 10.500. correcto. Ahora, con esos dos cálculos que hemos hecho, el primero, el total. Segundo, el total por columna. Calculen porcentualmente el valor porcentual por columna. ¿Cómo lo hacen? Porcentaje. El valor por columna dividido el valor total. ¿Cuánto les da? Ya. Ahorita no puedo. ¿Cuánto Estoy en era, clase, cuánto era el Estoy en la valor, universidad. el valor total? Estoy en 715.500. Y el valor de la columna 2, 467.000. Entonces el valor porcentual es 467.000 dividido 715.500. ¿Cuánto le da ese valor porcentual? $35.3%. Ese valor lo multiplican por los 165.000 para ver cuánto porcentualmente representa la columna 2 producción de los 165.000. ¿Cuánto les da? 107.769.23. Bueno, les tiene que dar este valor. Lo que pasa es que, bueno, con los decimales o no sé qué habrá hecho este último joven, pero les tiene que dar estos valores de acá. Ya recuerden que los que están viendo ustedes en pantalla ya es el impreso de un Excel que va agarrando los valores y va sumando decimales, o sea, este es más exacto. Pero ¿de dónde sale? De lo que acaban de hacer. ¿Entendieron lo que acaban de hacer? Sí, ingeniero. A ver, hagamos otro. Por ejemplo, el columna 3, transporte, que está facilito. ¿Cuánto es su valor porcentual? Yo saqué 1,11. Sí, correcto. Ahora, ese, ¿cuánto representa en plata? El 1,11% de los 165.000 de gastos generales. Hágalo el cálculo. Es que en el Excel en realidad va a ser 1,111 algo más así largo. Pero usted calculó 1,1, correcto. ¿Cuánto es el 1,1% de 165.000? 1845 me sale mi. Eso, ese 5 que no se ve aquí es porque utilizó. A mí me da 1844, coma tanto. Sí. Claro. Entonces, esos valores que están viendo ustedes en pantalla son porque yo tengo ya todo concatenado, ¿me entienden? Ustedes no están considerando los decimales que hay detrás del Excel, ¿no? Entonces, cuando lo hagan, les van a dar valores como estos de acá. Pero se entendió cómo han prorrateado estos 165.000, ¿verdad? Lo acabamos de hacer, ¿verdad? Además que está escrito en las páginas anteriores que ustedes van a leer, ¿ya? Pero así es como se determina la fila, los valores de la fila 16 de la columna 2 a la 7, ¿sí? De tal manera de
una vez sumados, nuevamente da la columna 18, es la suma, ¿ven? ¿Lo ven? A todo lo que ya habíamos sumado de la columna 2, ahora le sumamos los 107.780, ¿se acuerdan? Sí, sí. Lo acabamos de calcular y nos da este valor de aquí, la fila 18. Y así para cada columna. Y sumado, ¿cuánto creen que nos tiene que dar? Los gastos generales, ¿se acuerdan cuánto eran? Sí. Eso era 915.500. ¿Lo ven aquí marcadito? ¿Lo ven? 915.500, ¿ahí lo ven? Acá donde está el mouse. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, ¿de dónde está esa tabla? Gastos. ¿Se acuerdan? Acá los 915.500, ¿lo ven? Sí. ¿Y de dónde los trae? De más atrás, que está acá, ¿lo ven? Sí, ingeniero. ¿Ven cómo es el mismo mazo de cartas, pero distribuido de otra forma? ¿Y por qué se distribuye de otra forma? Y porque se van estableciendo conceptos, como se acuerdan en la fiesta que hicimos. Tomichá creo que fue el que hizo la fiesta y él sabía que la plata total era 1.000.000. El monto total no es 1.800.000. ¿No ves? Pero no sabía qué hacer para decir esto le toca a cada uno, esto, lo otro. Bueno, entonces para poder llegar y avanzar hay que definir criterios para dividir, subdividir. Entonces acabamos de hacer ese primer paso para resolver un problema mayor. ¿Me entienden? Y hemos logrado, por ejemplo, los gastos generales, hemos establecido un criterio para distribuirlos y por lo menos decir, bueno, producción vamos a distribuir en tanto, 107.708, lo cual nos permite desglosar de esta manera, aunque lleguemos al mismo monto, ¿no es? 915.500. Pero ya hemos avanzado, ya hemos subdividido. Y aquí hemos logrado subdividir en todas estas columnas, de la 2 a la 7, pero sobre todo esta que es la 6, que se llama servicio de abonado, que en toda la teoría, cuando ustedes lean mejor el documento, la columna 6, esto llamado servicio de abonado, es, ¿cuál creen de los tres costos trinomios? ¿Cuál creen que es este? Servicio a los abonados. Servicio a los usuarios. ¿A cuál le suena? ¿A costo variable, costo por máxima potencia demandada o costo por ser usuario? Esto puede ser usuario también. Ajá. ¿Y cuál de los tres es entonces? Puesto fijo 2, no, por operaciones. ¿Lo ven? ¿Cuál era el primero de los costos? El costo por ser usuario. Yo les di un ejemplo, la poda de los árboles, por ejemplo, en todas las redes eléctricas. ¿No ves? Eso no tenía nada que ver con la potencia instalada ni con la energía consumida. Era un servicio, ¿sí?, que se tenía que hacer para evitar cortes de energía, que las ramas se caen. Un servicio que al final es a todos los usuarios, a todos los abonados, ¿sí? Sea que en una cuadra que voy a hacer poda haya un industrial, una casa de bajos recursos, una casa millonaria, o una pequeña industria, un comercio, el alumbrado público también pasa por ahí. O sea, es un servicio a los abonados en general. ¿Lo ven? ¿Y cuánto es ese total de servicios abonados en este cuadro? ¿Cuánto vale? 268.637.
O sea, este valor de acá, ¿lo ven? Es el total de la columna 6. Si yo me desplazo verticalmente, veo que esta última columna es totales. Entonces, ¿cuál es el total de la columna 6? 268.667. ¿Por qué me estoy concentrando solo en el total de la columna 6? Por el título. Me está diciendo que ese es el total de los servicios hacia los abonados que la empresa está incurriendo en su negocio. Y así para cada uno de estos ítems. Y llegamos al mismo total del proyecto. O sea que aquí podemos decir claramente que los $268.667, ¿cuál de estos representa? El rojo. ¿Cuál? El rojo, ¿no? ¿Cuál? Rojo. El rojo es el costo fijo 2. ¿Cómo va a ser pues el costo fijo 2? Servicio a los abonados, no por máxima potencia. ¿Quién es el rojo? A ver, repasemos. ¿Quién es el rojo? Es la tangente de alfa. Perdón. El costo fijo 2, el rojo, está involucrado en la tangente de alfa. ¿Y quién es la tangente de alfa? Por potencia instalada. Cateto opuesto, que es ese costo fijo, es la plata que se tuvo que invertir. ¿Para qué? Y miren sobre qué está el rojo. Sobre kilovatios máximo instalado. O sea que no es ese. Es verde. Es el verde. ¿No es la tarifa, ingeniero? No me metan palabras que ni he mencionado ahorita. Todo es tarifa al final. Pero para llegar a la tarifa yo tengo que saber qué plata va a cada tarifa. Es el verde. Estamos hablando de dólares, no de caballos sobre dólares o energía, perdón. Estamos hablando de dólares, no de dólares sobre energía. Tarifa, el joven que dijo recién, no es tarifa. ¿Qué unidades tiene una tarifa? La tarifa del colectivo que ustedes toman para ir de un lugar a otra, ¿qué unidades tiene? Bolivianitos por pasajero. ¿Cuánto es la tarifa de la línea 55? ¿A cuánto está el pasaje ahorita? 2 bolivianos. 2 pesos. Mía, cuando yo era niño era 50 centavos. ¿Cuál es la tarifa de la línea 55? Tarifa. Por favor, nunca se olviden y no pueden tener esa duda. Tarifa, la unidad de una tarifa, sea lo que vendas, es valor económico dividido el producto que estás recibiendo. ¿Cuál es la tarifa del colectivo? 2 bolivianos, pero ¿por qué? Por pasajero. ¿Cuál es la tarifa de una hamburguesa todo? 50 bolivianos por hamburguesa. ¿No ves? Sí. Si compro 2, esa tarifa la multiplicas por 2. Entonces se hace 100 bolivianos porque compraste 2 hamburguesas. La tarifa es dólares por hamburguesa multiplicado por 2 hamburguesas. Se cancela hamburguesa sobre hamburguesa y queda 2 por 2 boliviano.
Por favor, no se confundan en eso. ¿Ya? Lo que acabamos de ver, el valor que acabamos de determinar, es en dólares. ¿Sí? Todavía no es tarifa. ¿Qué hay que hacer para transformarlo en tarifa? Primero, a ver, el valor que acabamos de determinar, ¿qué unidades tiene? Micrófono, vamos. Dólares. Dólares. Por lo tanto, ¿en qué eje está acá? Aplicar costos. En el eje de costos. Y dijimos ahorita que ese valor que hallamos es por los servicios. ¿Cuál era el título de la columna 6? Es un monto en dólares, pero ¿por qué? Por unos servicios que le hemos dado a los abonados, ¿verdad? Bien, pero está en dólares. Y ya sabemos que es el costo fijo 1, el color verde acá. Ahora, ¿cómo lo transformo en tarifa este costo fijo 1? Es un servicio que le di ¿a quién? Acá voy a volver al apunte. Este valor, ¿no ves? Volvemos aquí a los $268,667. Es el valor verde en la columna costos, en el eje costos. Pero ya yo sé entonces el monto ese verde. Pero ¿cómo lo transformo en tarifa? Y lo tengo que dividir entre ¿qué? Si la tarifa esta es lo que es el servicio que yo le he prestado, o sea, cuando alguien adquiere un medidor, este servicio que es la energía eléctrica, ¿sí? Te transformas en un consumidor, ¿verdad? Cuando solicitas un servicio de Tigo, te transformas en un consumidor de Tigo. Si pedís un chip de Entel, cuando te lo dan y todo, te transformas en un consumidor de Entel. Entonces, aquí, ¿cómo te transformas en un consumidor de la distribuidora? Cuando solicitas ¿qué cosa? Así que bueno. Un medidor. Sí, toca aprender. ¿Cuántos medidores podés pedir como persona? Varios. Porque podés pedir uno en tu casa del barrio no sé cuánto. Tenés otra casa en otro barrio. Tenés un negocio. Tenés una pequeña industria. Entonces, ¿cuántos medidores a tu nombre vas a tener? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Sin embargo, este valor de acá, el que estoy remarcando, debe ser dividido entre cantidad de usuarios o de medidores para recuperarlo a través de las tarifas. Sería de medidores. Díganme, esa es la pregunta que les estoy haciendo. No importa, vamos a analizar quiénes dicen una cosa, quiénes dicen otra y por qué. Para mí sería de medidores. De medidores. Sí, igual digo de medidores, ingeniero. ¿Y nadie dice de consumidores? ¿Se acuerdan la fiesta, el ejemplo de la fiesta que armamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que simulamos que unos hubieran querido que se divida todo el gasto entre todos por parejito? ¿Y quiénes se resistían? ¿Quiénes dijeron, no, me parece que no está bien? Los que consumían menos. Claro. Exacto. Los que tenían un solo medidor. ¿Y quiénes decían, no, dividámoslo entre todos? Por igual. Los que tenían un montón de medidores, o sea, los que comieron mucho, pero querían que se divida entre la cantidad de usuarios, de consumidores, de nombre y apellido.
no de cantidad de serie de medidores. ¿Entienden? Porque sabían que se habían comido 5 hamburguesas, 5 medidores. Pero les convenía dividir entre consumidores, no medidores. Consumidores, porque así los otros iban a subsidiarle sus 4 medidores que él había comido. ¿Me entienden? Ahora, el concepto es el mismo. Ahora, numéricamente, miren cómo eso se refleja. Los 268.667 vendría a ser el total que Tomichá gastó en esa fiesta, digamos, en un ítem, hamburguesa. Y ahora la pregunta era, lo dividimos entre cantidad, acá está, miren. ¿Lo ven en pantalla? Sí. Los 268.667. ¿Lo dividimos entre cantidad de abonados o cantidad de medidores? ¿Qué es lo correcto? Para mí sería de medidores. De medidores, porque es el concepto que acabamos de explicar. Si lo dividimos en abonados, fíjense, ¿sí?, que el monto es menor. Perdón, sí, el numerador, la cantidad de abonados es menor que la cantidad de medidores, porque un abonado puede tener más de un medidor, ¿verdad? Ahora, en la división, fíjense cómo, si lo dividimos entre cantidad de abonados, lo que tiene que pagar cada uno es mayor a lo que debe pagar cada uno, los 10,48, si lo dividimos en la cantidad de medidores. O sea, ¿lo ven como si lo dividimos en cantidad de abonados, alguien va a está subsidiando? Alguien está pagando esos centavos de oro. ¿Lo ven? Se está camuflando ahí. Lo correcto es 10,48, que surge de dividir en cantidad de medidores, que es lo correcto. Entonces, de todo el proyecto, acabamos hoy de determinar la primera de las 3 tarifas, que nacen de la teoría de los 3 costos. La teoría de 3 costos va a terminar en 3 tarifas. Acabamos de terminar la primera, 10,48. El proyecto va a terminar cuando terminemos las otras 2 más. O sea, hoy hemos llegado a un buen puerto, digamos, a buen puerto. Hemos terminado una de las 3. Y con todos los conceptos que acarrean llegar hasta aquí. Entonces, yo creo que aquí aunque son las 8:30, hemos llegado a un punto donde prefiero parar acá, ¿sí? Porque hemos llegado a un punto donde tienen que hacer un buen resumen. ¿Entienden lo que digo, no? Hoy no quiero avanzar más porque para hallar los otros 2 pedazos, ¿sí?, tengo que hacer una asignación secundaria y eso va a tomar toda una clase, por lo menos. 2 clases más. Entonces, aquí prefiero dejar hoy y ustedes en sus casas hasta la clase que viene transcriban hasta la tabla 411. Por favor, miren que estamos avanzando ya. Aquí hemos llegado hasta la 411. Y ni bien acabemos el avance, acuérdense, ya nomás va a ser el final. Así que, por favor, estoy dejando aquí la clase para que hagan eso. No para que se vayan a jugar fútbol, a tomar café con los amigos. No. Dejen ahorita, vamos a terminar la clase aquí y se van a reproducir hasta la 411. Estoy siendo insistente, jóvenes. El semestre está bien corto, más los problemas políticos. Hasta ahí va a quedar. ¿Ya?
que van a querer hacer huelga, qué sé yo, salir a la calle. Eso es el lunes recién, no, el otro lunes. Así que avancemos, por favor, avancen, ustedes hagan sus cuadros. ¿Ok? Mientras el tema político también se da en paralelo. Entonces, aquí vamos a dejar la clase de hoy. Recording stopped. Ok. Y como vuelvo a decir, unos 20 minutos antes, pero es porque el segundo trecho ya es bastante largo, no me da para continuar hoy. ¿Ok? Entonces, vayan, avancen, hagan sus resúmenes, estudien, vayan respondiendo las preguntas al final del documento. ¿Ya? Vuelvo a hacer y vuelvo a insistir, jóvenes, el semestre terminamos de avanzar, creo que, y ahí nomás la próxima es el examen. ¿No? ¿Hemos quedado para qué fecha? ¿El final? 18 de diciembre, ingeniero. 18. No, no puede ser un 10. Ah, sí, diciembre. Correcto. Sábado 18. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, vamos a dejar aquí. Y pónganse a escribir todas las notas que han visto hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero.